Hola, vamos a continuar hoy haciendo actividades en las que vamos a estimar el valor de pi utilizando pues algún método que se ha utilizado en la historia. Y en concreto, pues hoy vamos a ver un método bastante conocido de Georges-Louis Leclerc, conocido como Conde de Buffon. Este personaje nació en 1707 y murió en 1788 e inventó un método para estimar el valor de pi que podemos reproducir en nuestras clases y, como no, podemos reproducir también con el programa GeoGebra, que es el propósito de este vídeo hoy. Bueno, solo comentar de Buffon que en realidad no era matemático, aunque sí que tiene algunas cosas de matemáticas. En realidad él es más pues una persona científica. A él le gustaba muchísimo la naturaleza, era botánico, fue el director de los Jardines Reales de París y bueno, dedicó su vida pues al estudio de la naturaleza. Entonces también tiene algunos resultados sobre matemáticas y sobre astronomía, porque a él le encantaban las ciencias. Pero su trabajo principal fue crear una enciclopedia de más de 44 volúmenes sobre la historia de la naturaleza. Y su obra, pues como vemos en Wikipedia, pues influyó en muchísimos científicos de su época y posteriores. Por ejemplo, podemos destacar a Darwin. Y bueno, solamente como hecho curioso en su vida, pues Leclerc cuando era joven pues en un duelo se batió con un soldado croata y entonces en el duelo él mató al otro, ¿no? Al soldado. Entonces Leclerc pues tuvo que esconderse durante un tiempo y luego posteriormente pues como muchas personas adineradas de su época se dedicó a viajar por Europa y a conocer el mundo que le rodeaba y eso quizás pues también le ayudó a abrir puertas de su mente y aprender cosas nuevas. Y bueno, pues parte de su obra su obra la habríamos perdido si se hubiera perdido ese duelo. Entonces ahí tenemos un hecho curioso de su vida. Bueno, el problema que él planteó para estimar el valor de pi se conoce como aguja de Buffon. La aguja de Buffon consiste en que vamos a crear un tablero de líneas paralelas separadas por una distancia determinada. En Wikipedia podemos verlo, el dibujo aquí a la derecha. Entonces la distancia que va a separar a estas líneas paralelas va a ser una distancia que en Wikipedia le llama t. Y luego vamos a soltar unas agujas de tamaño L. Entonces nosotros podríamos generalizar el problema dando diferentes tipos de valores a t y a l. Esto lo vamos a ver ahora enseguida. El asunto es que si tomamos, por ejemplo, a t con el valor 1 y a l con el valor 1, Leclerc, el que posteriormente fue conocido como Conde de Buffon, pues él encontró sobre 1733, él encontró que cuando lanzaba la aguja sobre este tablero, la probabilidad que salía era 2 partido pi. Curiosamente, este resultado aparece también en otro problema de otro matemático francés llamado François Viet, que me parece que vi en otro vídeo, y también sale el mismo resultado. Es un resultado curioso este de 2 partido pi. Esto solamente ocurre si la longitud de las agujas es 1 y la distancia entre las rectas paralelas es 1. Él posteriormente esto lo demostró en 1777 y bueno, pues aquí intervienen derivadas e integración. Ahora lo veremos en otra página web. Y lo curioso es que si nosotros hiciéramos una especie de método de Monte Carlo, o también podríamos decir de probabilidad de Laplace, y este 2 partido pi lo pusiéramos como número de casos favorables partido número de casos posibles, y los favorables vamos a tomarlos como cuando la aguja toca a una de estas rectas, es un caso favorable, y los casos posibles son todas las rectas, perdón, todas las agujas que lanzamos sobre este tablero. Pues si hiciéramos esa probabilidad de Laplace, sería a partido por n, es decir, en este caso a es el número de
veces que la aguja ha cruzado alguna línea y n es el número total de agujas, ¿vale? Bueno, pues si hacemos un despeje correspondiente, nos encontramos que pi es aproximadamente igual a 2 partido por n partido por a. Esto lo vamos a ver ahora después, bien escrito y bien hecho, en la actividad que voy a hacer de GeoGebra. Claro, al tener este método, nosotros podemos estimar el valor de pi. Entonces, lo único que tenemos que hacer, aquí tengo un documento que sacó la Federación de Comisiones Obreras de Andalucía sobre números curiosos, donde nos está hablando acerca de la aguja de Buffon. Entonces nos habla acerca de las fórmulas que aparecen y nos muestra algunas iteraciones. Entonces, por aquí aparecen cómo con distintos números de agujas van apareciendo distintas aproximaciones al número pi. Yo desgraciadamente estos números no los consigo con GeoGebra. Siempre salen números próximos a pi, pero no exactamente, no exactamente pi, ni siquiera consigo muchos decimales. En teoría, cuantas más agujas soltáramos sobre el tablero, mejor sería la probabilidad, pero lo cierto es que en mi caso no ocurre así. Entonces, fijaros cómo aquí van apareciendo diferentes tipos de experimentos, van aumentando el número de agujas y van saliendo distintos números que en algunos casos están más próximos de pi y en otros no. Yo, en mi caso, en este sentido, a mí sí me pasa que la probabilidad no depende, o sea, el acercarse a pi no depende del número de agujas de pi, que utilizamos en el tablero. Pero bueno, en teoría la idea sería que cuantas más pusiéramos, mejor sería la aproximación, pero lo cierto es que no, ¿vale? Así que cualquiera después puede probar este experimento, porque como voy a mostrar cómo se hace desde cero, pues entonces lo puede mostrar, lo puede probar. ¿Problemas que tenemos? Bueno, el problema que tenemos es que este problema que diseñó Buffon, él lo generalizó a distintas posibilidades. Por ejemplo, hay tres posibilidades. Que el tamaño de la aguja sea más pequeño que la distancia entre las rectas. Entonces la fórmula es la que ponemos aquí, 2pi nl partido xt. Bueno, esto es lo que pone este documento. La n son todos los casos posibles. La x son las agujas que van tocando las rectas del tablero. L es la longitud de la aguja, si no recuerdo mal, y t es la distancia entre las rectas. Bueno, pues si nosotros cogemos agujas que son más pequeñas que la distancia entre las rectas, esta sería la fórmula que tendríamos que utilizar. Y aquí en esta página que es para mí es genial, que es la de Wolfram McWall, pues aquí tenemos el problema de Buffon, donde explica cómo se va resolviendo. Y ahí no es un problema sencillo, es un problema que necesita integrales, incluso me parece que integrales dobles, ¿vale? Y entonces aquí está toda la explicación. Aquellos que tengan pues mucha más curiosidad y que tengan más frescas las integrales y las integrales dobles, pues puede venir aquí y mirarlo. Y entonces ver toda la matemática que hay detrás, ¿vale? Entonces de aquí se deduce que la probabilidad es 2 partido pi, en el caso en el que la distancia entre rectas sea 1 y la longitud de las agujas sea 1 también. Pero hay muchos más resultados, ¿vale? Incluso hay otro para cuando la aguja es mayor que la distancia entre las rectas, ¿vale? Y un hecho curioso es que Buffon siguió estudiando este problema y pasó a otro problema similar que sería, también lo podemos encontrar en MathWorld, que sería el problema que llamamos de Buffon-Laplace. También es el problema de la aguja, pero en este caso el tablero no son rectas paralelas, sino que son cuadrículas. Y además cuadrículas que pueden tener distinta distancia entre su anchura y su altura. Entonces, claro, este problema es mucho más complejo. Y lo curioso es que Buffon también lo resolvió, pero en su resolución cometió un error. Entonces tuvimos que pasar unos años hasta que otro matemático muy famoso, Laplace, que es el que conocemos por su
fórmula para la probabilidad, pues Laplace lo resolvió sobre 1800 y poco, no recuerdo ahora mismo la fecha, a ver si lo encuentro, 1812. Él encuentra el error que estaba dentro de la resolución de Buffon, la resuelve, y entonces ahora por eso se llama método o problema de Buffon-Laplace, ¿vale? Y bueno, pues este problema es más complejo porque las probabilidades, ya no solamente se estudia la probabilidad de que toque a una de las rectas, sino que podemos encontrar tres posibles resultados. Uno es la probabilidad de que las agujas no toquen a ninguna recta, la probabilidad de que toquen a una de las rectas y la probabilidad de que toquen a dos. Y entonces aquí tenemos un montón de fórmulas que podemos nosotros practicar en cualquier programa de GeoGebra. Yo voy a hacer el de la aguja de Buffon solamente para líneas paralelas, pero vamos, esto es cuestión de ponerse y utilizando el mismo método que voy a utilizar en la actividad, podríamos resolver este problema de la cuadrícula. Quiero agradecer desde aquí al profesor Manuel Sada por su trabajo, porque gracias a él pues he resuelto una parte del problema. Pero lo que quería llamar la atención es que yo voy a crear un tablero fijo de distancia 1 y unas agujas fijas de tamaño 1. Pero el problema es fácil de modificar, hay que hacer muy poquitas modificaciones en GeoGebra para conseguir tener distancia la que tú quieras entre las rectas y longitud la que tú quieras de las agujas. O sea, no es difícil, es el problema. Lo difícil realmente del problema que yo no he sabido resolver, entonces si a alguien luego se le ocurre alguna idea que por favor la comparta conmigo, es encontrar un método en GeoGebra para cuando la distancia entre rectas paralelas no es 1, cómo encontrar, cómo hacer la cuenta de aquellas agujas que sí que cortan a las rectas. Eso no sé hacerlo. O sea, lo he estado pensando, he estado viendo posibilidades, pero no me sale. Entonces, si a alguien se le ocurre ese método, pues que por favor lo comparta. Y yo pues lo mostraré en algún vídeo o lo que sea. Bueno, pues pasemos ahora a ver el problema de la aguja de Buffon para rectas paralelas, en este caso con distancia entre rectas 1 y longitud de agujas 1. Bueno, vamos a crear la actividad de GeoGebra para el problema de la aguja de Buffon. Lo primero que vamos a hacer es crear un tablero mediante secuencias. La secuencia que vamos a crear, el tablero va a ser unos segmentos, entonces vamos a utilizar la palabra segmento y donde pone punto extremo vamos a poner K0 y donde pone el otro punto extremo sería K10. La variable se llama K y la variable iría desde 0 hasta 10. Y aquí tenemos nuestro tablero. Ya no necesitamos los ejes, así que los voy a quitar. Y el tablero, con el fin de que se vea un poquito mejor, lo pongo azul y le hago un poquito más gruesas las líneas. Pelín. Ahora cuando desmarque, eso es, ahora se ve mejor. Este sería nuestro tablero. Voy a quitar también la cuadrícula para que maree menos. Y entonces, bueno, aquí tenemos el tablero que vamos a utilizar para la aguja de Buffon. Ahora vamos a crear las agujas y para eso lo primero que vamos a hacer es generar puntos aleatorios, que serían uno de los extremos de la aguja. Bueno, necesitamos un deslizador n que va a ser el número de lanzamientos que vamos a hacer. Entonces el mínimo va a ser 1 y el máximo va a ser 1000. Entonces, y el incremento va a ser de 1 en 1. Podemos poner el valor que queramos. Yo con 100.000 en el ordenador, sin hacer grabaciones ni nada, se me ha bloqueado el ordenador. Con 10.000 lo ha hecho perfecto.
pero como estoy grabando yo creo que poner más de 1000 ya es bastante arriesgado, así que lo voy a dejar de momento así. Perfecto. Y ahora vamos a crear puntos al azar. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Como las agujas van a tener un punto inicial y un punto final, vamos a llamarle a este punto inicial, por ejemplo, A. Así que le voy a llamar lista A. Y va a ser una secuencia. Y como son puntos, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner entre paréntesis primero una coordenada X y luego una coordenada Y. La coordenada X va a ser 10 por la función random. Porque nosotros necesitamos valores decimales entre 0 y 1. Eso es lo que hace random. Y luego al multiplicarlos por 10 generará valores decimales entre 0 y 10. Bien, que es precisamente lo que queremos. Esta sería la coordenada X, pero es que la coordenada Y es la misma. Así que ponemos 10. Un segundo que no se me quede fuera. Sí, está todo bien. 10 por random. Y eso es. Y lo ponemos así. Variable K. Valor inicial 1. Y variable, perdón, valor final, lo que diga n. Bueno, pues como veis aquí tenemos un primer valor. Si yo aquí aumento el valor de la n, vemos que se van generando puntos al azar. Un método similar es el método Monte Carlo, es muy parecido a este método, nada más que el método Monte Carlo es de 1945 y este es de 1942 y este es de 1777 o algo así. Entonces hay bastante diferencia, aunque la idea es muy similar, ¿eh? La idea es muy similar. Bueno, pues vamos a dejarlo con un punto. Y ahora vamos a crear una lista para los ángulos. Porque lo que vamos a hacer ahora para crear la aguja es una idea que le he visto al profesor Manuel Sada, que realizó esta actividad hace unos años. Él lo hizo con una hoja de cálculo y yo la voy a hacer con secuencias porque las hojas de cálculo ralentizan mucho el ordenador. Y si creas, por ejemplo, 100 valores con la hoja de cálculo, 100 puntos, el ordenador va muy lento. Sin embargo, tú puedes crear muchos más puntos con una secuencia y el ordenador no da problemas, ¿eh? Entonces siempre entre una hoja de cálculo y una secuencia es mejor la secuencia. Yo voy a tomar algunas de las ideas de las que hizo el profesor Manuel Sada, lo que pasa es que he modificado algunas para que quedaran mejor con las secuencias. Así que ahora lo que vamos a hacer es una lista de ángulos. Ahora veréis para qué lo necesito. Le vamos a llamar lista ANG y también va a ser una secuencia. Entonces va a generar valores aleatorios 2pi. Entonces vamos a poner 2 por pi por random. La variable va a ser k desde 1 hasta n. Esto nos va a hacer que genere 1000, si n por ejemplo vale 1000, pues que genere 1000 ángulos entre 0 y 360 grados. Lo he puesto en radianes, pero lo podría haber puesto perfectamente en el sistema sexagesimal. Vale, ya tenemos aquí un primer ángulo. Y ahora vamos a hacer una cosa que le he visto al profesor Manuel Sada y que es genial para crear las agujas. Y es lo siguiente, ahora vamos a hacer los puntos B, que serían los puntos del extremo de la aguja. Y lo haríamos de la siguiente manera, mirad. Lista B es igual a secuencia. Y entonces los puntos B, como son puntos, tenemos que ponerlos entre paréntesis. Lo vamos a hacer así, de la siguiente manera. Perdón, vamos a hacerlo, un segundo que quito los paréntesis los vamos a poner ahora después. Vamos a coger los elementos que aparezcan en la lista A, que eran los puntos iniciales, así que vamos a poner elemento, cogemos esta primera opción, la que pone lista y número de posición, la lista de
los puntos iniciales se llama lista A. Pues ponemos lista A mayúscula. Y el número de posición va a ser el que me diga la variable K. Muy bien. Pues a este elemento le vamos a sumar, y atención, aquí está la clave, le vamos a sumar 1 porque vamos a sumarle un vector en coordenadas polares. Entonces, ¿qué tamaño va a tener ese vector? 1, porque como hemos dicho en el vídeo, en la parte primera de la parte historia, pues es mejor que hagamos el problema con agujas de longitud 1. Así que aquí es donde iría el módulo de ese vector, que sería 1, punto y coma, para que él sepa que esto está en coordenadas polares, y ahora le tenemos que decir el ángulo que va a formar este vector de longitud 1. Y ese ángulo viene aquí en la lista de ángulos. Entonces tenemos que decirle que coja un elemento de la lista de ángulos, que se llama lista ANG. Es muy importante ponerle a las listas nombres porque si no luego te lías. Y el número de posición será el K, otra vez. Entonces aquí cerramos el paréntesis porque de esta manera él sabe que esto es un vector. La variable es K, espero no equivocarme en la escritura. El valor inicial va a ser 1 y el valor final n. Un segundito, a ver si me he equivocado en algo. Quizás he puesto alguna K en mayúsculas. Ah, sí, esta de aquí creo que estaba en mayúsculas, es minúscula. Y esta de aquí es minúscula también. ¿Vale? Es muy importante que le pongamos los mismos nombres. Eso es. Bien, pues fijaros. Voy a poner esta lista de otro color para que se vea. Los puntos verdes son los puntos origen de la aguja. Los puntos rojos serían los puntos del extremo final. Y entonces ahora, conforme vamos haciendo esto grande, pues van apareciendo los distintos puntos de origen y finales de las agujas. ¿Vale? Bueno, muy bien. Vamos a dejarlo en 1, que yo creo que es lo mejor para que no nos liemos ahora. Y ahora vamos a crear los segmentos que van a formar esas agujas. Entonces lo vamos a hacer como es una lista de segmentos, pues le vamos a poner de nombre lista seg de segmentos, ¿vale? Entonces ponemos igual a secuencia. Vale, la expresión que vamos a escribir es la siguiente. Vamos a poner que haga un segmento. El punto extremo son los que son elementos de la lista A. Y la posición que me interesa es la K minúscula, no como antes que me he equivocado. Y el otro punto extremo tiene que ser elementos de la lista B y el número de posición es K. La variable se llama K, el valor inicial es 1 y el valor final es n. No hay ningún problema en que utilicemos en todas estas secuencias, que voy a utilizar, parece que me queda otra secuencia, otras dos secuencias, que utilicemos siempre para la variable de la secuencia la letra K. Funciona bien. Bueno, pues como veis aquí ha creado un segmento, este queda un poquito fuera, pero bueno, la aguja esta es que ya se salía. Entonces, fijaros cómo aparecen aquí nuestras agujas. Podemos quitar, por ejemplo, ahora los puntos iniciales porque no tiene mucho sentido. Vamos a quitarles los puntos iniciales. Y estas agujas las voy a poner de un color. Me resalta mucho. Un segundito en propiedades. Antes he visto un color que me ha gustado. Este. Bueno, pues como veis aquí están nuestras agujas. Claro, como para contar esto, cuáles tocan a las líneas, a los segmentos azules del tablero y cuáles no. En el momento en que hay un montón de agujas, esto es imposible de contar. Ahora mismo hay 206 y como para ponerse y contar.
Claro, cuando he puesto 10.000, ahora no sé si se verá, pero como veis aquí, cuantas más agujas, más se va llenando el plano, el tablero de estas agujas. Y bueno, si pones 10.000 es que se llena completamente. Aparece todo lleno del mismo color. Entonces, como para contar cuáles tocan al tablero y cuáles no, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Mirad, lo que vamos a hacer es que ahora el programa cuente qué agujas tocan a los segmentos del tablero y cuáles no. Yo he estado buscando varias posibilidades. La que propone Manuel Sada para solucionar este problema yo creo que es la mejor. Si buscas con la opción distancia, que yo también la había pensado, la distancia no me deja nada más que punto y objeto. Y claro, nosotros aquí la aguja es un segmento realmente. Y tampoco solamente me deja hacer distancias entre rectas. Entonces, con la opción distancia, imposible. Lo ideal es que hubiera una función que fuera distancia, por ejemplo, entre objetos, y entonces que calculara la distancia del segmento que sería la aguja a los segmentos de la lista, ¿eh? Y que cogiera la menor. Eso sería lo ideal. Pero bueno, no lo hace el programa. Entonces vamos a coger la que hace Manuel Sada, que para mi gusto pues es la mejor. Y sería lo siguiente, vamos a ponerle lista, y como son los que cortan, le voy a poner la letra C, ¿vale? Para que cuente cuáles son las agujas que cortan a los segmentos, ¿vale? Entonces vamos a coger una secuencia. Y atención que la secuencia es con una condicional, ¿eh? Y sería la siguiente. Si Bueno, pues el profesor Manuel Sada propone esta condición que creo que es la mejor, que es con la opción floor. Vale, esta función. La función floor lo que hace es coger el valor entero del número. Entonces lo que dice es, bueno, vamos a ver, coge el valor floor del elemento que está en la... Yo voy a coger elementos de la lista A. Entonces voy a cogerle la coordenada X de los que están en la lista A. La posición es la K. Muy bien. Y la condición es... A ver, que no me deje nada, un segundito. Bien. Bien. Lo que queremos es comprobar si el valor entero del punto inicial y del punto final es el mismo o distinto. Si el valor entero de los puntos inicial y final con las coordenadas X, vale, fuera el mismo, quiere decir que el punto está en la zona intermedia, ¿vale? Esos puntos, perdón, el segmento que forma la aguja estaría en la zona intermedia. Ahora bien, si los valores enteros los valores enteros de los puntos inicial y final de las coordenadas X no fueran los mismos, lo que quiere decir es que un punto está a un lado del segmento y el otro punto está al otro lado del segmento. Por lo tanto, la aguja cortaría el segmento. Alguno podría decir, ¿y no puede haber ninguna aguja que caiga exactamente vertical encima de uno de los segmentos del tablero? Pues sí, efectivamente puede caber. Pero puede caer una ahí. Pero yo es que lo he estado comprobando y es que eso es muy difícil. Entonces no varía en exceso los números. Yo he construido una fórmula que sí que podía medir eso, pero en realidad no me ha variado los resultados. Así que yo creo que esta es la mejor fórmula. Así que lo que vamos a hacer es ver que los elementos de la lista A, su coordenada X, coincide, entonces eso lo vamos a poner con dos iguales, con el valor entero de los elementos
de la coordenada X de la lista B. Eso es, creo que no me he dejado nada. El número de posiciones K. Muy bien, pues si coinciden los valores, quiere decir que no tocan a ningún segmento del tablero. Entonces aquí tiene que salir un 0. Y si no coinciden, entonces sí que tocan, entonces va a salir aquí un 1. La variable es K, la variable va desde 1 hasta N. Vamos a ver que no me haya equivocado en nada. Muy bien, ahora mismo hay un 0 en lista C. ¿Por qué? Porque esta aguja no toca en ningún momento a ningún segmento del tablero. Vamos a hacer esto más grande. Ahora ya empiezan a tocar algunas de las agujas a segmentos del tablero y claro, lógicamente aquí donde pone lista C ya empiezan a aparecer algunos unos, pero claro, si hacemos 1000 o 2000 o 3000 o 10.000 lanzamientos, ¿cómo vamos a contar todos los unos que hay aquí? Es imposible, entonces que lo haga el programa. Y eso lo vamos a hacer con la opción suma. Así que vamos a sumar las agujas que sí que cortan. Entonces le voy a poner a este nombre suma. A esta variable le pongo el nombre suma de las agujas que cortan. Le voy a poner sac. ¿Vale? Entonces eso ponemos un igual. Y lo que le decimos es que suma la lista y ponemos, como esta lista se llamaba lista C, pues ponemos lista C. Queremos que sume la lista C. Muy bien, pues fijaros, aquí suma ahora mismo 43. ¿Esto qué quiere decir? Que de 66 agujas, 43 tocan. Y claro, ahora aquí, conforme vamos aumentando esto, pues lógicamente va aumentando la n y va aumentando el número de agujas que van tocando, ¿vale? Y ahora vamos a escribir con un texto lo que nos dice el problema de la aguja de bufón. Mirad, vamos a quitarle aquí la vista algebraica, que yo creo que no la vamos a necesitar. Y vamos a escribirlo con un texto utilizando látex. Y bueno, vamos a aprovechar que con látex hasta podemos calcular. Entonces el programa es muy bueno, nos va a permitir hacer de todo, cálculo y todo. Bueno, lo que Buffon encontró es que la probabilidad de que una aguja toque en el tablero es 2 partido pi. Entonces vamos a escribirlo con látex. Entonces ponemos que eso es 2 partido pi. 2 y ponemos pi en látex. Muy bien. Y eso es igual, pues utilizando las ideas que hemos visto del método Monte Carlo en otros vídeos, o por ejemplo, como luego esto lo utilizó Laplace, podríamos pensar, por ejemplo, en la fórmula de Laplace, que sería algo parecido a esto. Casos favorables partido casos posibles, ¿vale? Entonces, esto lo vamos a coger otra vez aquí en una fracción y escribimos aquí. Agujas. Voy a poner aquí un espacio en látex. Cortan. Muy bien. Y ahora aquí en el otro ponemos agujas totales. Muy bien. Vale. Ponemos aquí un punto y coma para que haya un espacio. Escribo otra instrucción de látex que es to, para que aparezca una flechita, porque voy a hacer un despeje. Y el despeje sería lo siguiente. Mirad, si despejamos pi, esto nos quedaría como una fracción que sería, en el numerador aparece 2, alternativa C dot, para que aparezca un punto, agujas totales, y en el denominador
aparece agujas que cortan. Y creo que lo he escrito todo bien. Ponemos ahora aquí un espacio y ponemos unas 2 barras inclinadas para que haga otro renglón. Y entonces ahora vamos a sustituir por los valores, ¿vale? Y vamos a hacer que LaTeX y GeoGebra hagan las cuentas sobre la marcha en el mismo cuadro de texto. Y esto lo vamos a hacer así. Alternativa pi igual. Ponemos una fracción y ponemos, atención, 2, alternativa c dot, para que aparezca un punto. Y ahora en el espacio vamos a poner, como son las agujas totales, y esa era la variable n, pues ponemos n. Y en la b son las que cortan, que hemos dicho que se iba a llamar sac. Eso es, sac. Muy bien. Y aquí ahora vamos a hacer que el programa haga el cálculo. Y eso lo va a hacer de la siguiente manera. Cogemos la n y aquí sobre el mismo cuadro escribimos 2 por n. Fijaros cómo aquí se van haciendo las modificaciones de los números. Y ahora aquí ponemos dividido entre sac. Muy bien. Pues le damos al OK. Y aquí podemos hacer este texto un poquito más grande, que tenemos... No, muy grande, ¿no? Que se sale. Grande. Vale. Y la ponemos en negrita para que todo el mundo la vea. Bueno, pues fijaros. Ahora, conforme vamos aumentando el número de agujas, vemos que aquí hay poca precisión con el número pi. Pues podemos hacer, por ejemplo, redondeo, decirle que ponga 15 cifras. Y fijaros que, bueno, aquí pasa algo parecido a lo que pasaba en el método Monte Carlo. La precisión no es muy alta para encontrar el número pi. Sí que en algunas ocasiones nos sale. Yo he visto en las páginas web como dicen que a partir de determinado número de lanzamientos sí que los números decimales de pi van apareciendo lentamente, pero con GeoGebra no salen, ¿vale? Y bueno, pues sí que en determinados momentos veréis que algunas veces sale 314, incluso a veces con pocos lanzamientos. Es cuestión de ir moviendo y encontrando los diferentes valores que van apareciendo aquí.